Hola, acá estamos de vuelta. Este es el único video para la clase 2, la clase correspondiente al sábado. Eh, es, como dije, el único. En el día de hoy bueno, en este video repasamos lo que tiene que ver con los árboles de decisión, que ya lo han visto en la materia anterior. Y hacemos hincapié en este repaso porque nos va a servir para construir o para ver los algoritmos que se basan en árboles de decisión. Los árboles de decisión son algoritmos relativamente simples. La idea es la implementación es bastante intuitiva. Los resultados son fácilmente analizables y cuando se usan en conjunto, en múltiples árboles de decisión, se obtienen resultados realmente asombrosos. Digo asombrosos por la simplicidad del método, ¿no? Entonces, es algo que está muy vigente, que se usa mucho y, bueno, vale la pena ahondar en ello. Entonces, bueno, recordemos cuál es la idea detrás de estos árboles de decisión. Eh, digamos, esto está basado en reglas de decisión. La idea es aprender a diferenciar, a dividir los datos según estas reglas de decisión. En- y se construye un árbol que se arranca si quieren lo pueden ver como un árbol invertido, la raíz está arriba y a medida que voy bajando hay distintos nodos que representan estas reglas de decisión y cuando llego a las hojas del árbol, las hojas son asignaciones a clases o valores. Clases para los problemas de clasificación, valores para los problemas de regresión. La manera como se construye el árbol o cómo se particiona, digamos, el árbol es recursivo. En cada nodo yo voy a tomar estas decisiones usando ciertas reglas y al final de cuentas, dadas ciertas condiciones, voy a asignar una clase o un valor en final a la hoja. Lo particularmente lindo que tienen estos árboles es que es sumamente sencillo debaguearlos. Es sencillo visualizarlos y entender qué está haciendo el árbol, qué decisión está tomando. Y bueno, por ahí, si uno analiza un poco más, puede ver a qué se debe esa decisión que está tomando. Digamos, esto es un aspecto, como dije, muy lindo. En su ejemplo o el antítesis de esto son los algoritmos de caja negra, como son las redes neuronales, que debaguear una red neuronal puede ser un dolor de cabeza muy importante. En particular, los árboles funcionan muy bien para datos de mucha dimensionalidad. Son muy populares, se usan mucho, como decía, algoritmos basados en los árboles de decisión. Por dar un ejemplo, en el trabajo tenemos un algoritmo de ranqueo de productos o recomendación de productos basado en árboles. En particular, uno que usamos se llama LightGBM. Pero hay muchas adaptaciones de algoritmos que se basan en estas ideas de los árboles. Bueno, el algoritmo en sí consiste en cada paso, dado todos los atributos que tenemos, en seleccionar el mejor atributo dada cierta métrica, y ya vamos a ver algunas de las métricas. Una vez que tengo seleccionado el mejor atributo que voy a usar, se define una manera de particionar, de dividir los datos según ese atributo, esa feature, y se hace recursivamente este procesamiento. El algoritmo se detiene naturalmente, digamos, si se cumplen las condiciones que voy a nombrar. Una es que todos los ejemplos del subconjunto que queda son de la misma clase, entonces no tiene sentido seguir dividiendo. Y otro es que todos los elementos del subconjunto son constantes respecto a los atributos al atributo de interés del nodo que tengo en cuestión, que estoy analizando. Además, hay otros mecanismos para hacer detener esto, si se quiere, más sintéticos. Uno puede decir, bueno, mi árbol va a avanzar hasta cierta profundidad, por ejemplo.
y de esa forma hacemos que se detenga sintácticamente. Los métodos que se usan sobre todo son heurísticas, son cuestiones que se han visto que funcionan muy bien en la práctica por ciertas... Las ideas son bastante lógicas, pero no dejan de ser heurísticas. La idea es que intentan, digamos, para decidir qué atributo usar a la hora de particionar, se busca rankear a los atributos dependiendo de ciertos parámetros. Y los criterios por ahí más populares son para las clasificaciones en Information Gain y Gini. La Information Gain, las nociones tienen que ver con la entropía y que son conceptos que nacen del análisis de la información que tienen las señales o del procesamiento del lenguaje. En Information Gain, la idea es calcular la diferencia de entropía que hay en el conjunto dado antes de hacer el split, antes de hacer la división en los nodos del árbol, y la entropía media que vamos a tener luego de hacer las divisiones. Entonces se hace este análisis para cada atributo y bueno, se elige el atributo que maximiza. Por otro lado tenemos el índice de Gini, que recién lo nombramos, que esto de cierta forma mide cuánto un elemento del conjunto elegido al azar sería identificado incorrectamente y busca a los que tienen menor índice de Gini para definir estos atributos. Por otro lado, para los árboles de decisión que intentan resolver problemas de regresión en vez de clasificación, se suele usar el mean square error. Este es el error cuadrático medio que minimizamos en los nodos hijos a la hora de particionar los datos. Bueno, con esto cerramos este repaso. Como nombre en clase vamos a ver un poco más en detalle en algoritmos basados en los árboles de decisión y vamos a ver un ejemplito de cómo funciona esto en la práctica.